Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias. Y quiero que en esta mañana abramos nuestras Biblias. Vamos a ver un salmo precioso. Dios puso en mi corazón el hablarles, darles este mensaje, compartirles esta palabra, y está basada en el Salmo 73. Es un salmo que vamos a ver quién fue su escritor. El salmista, la mayoría conocemos los salmos de David, pero hay otros escritores también de ahí de los salmos que sus nombres tal vez no son tan remembrados, tan reconocidos como David, pero quiero que pongamos mucha atención y que dispongamos sobre todo nuestro corazón para saber que Dios nos quiere hablar en esta mañana. El tema lo he titulado Sin perder la perspectiva de la eternidad, permaneciendo en su presencia, en la presencia de Dios. Y quiero iniciar dando una definición de perspectiva. La perspectiva, el diccionario la define como visión, algo que podemos ver. Es considerada en principio más ajustada a la realidad, favorecida por la observación ya distante. O sea que es algo que no lo voy a ver aquí, lo voy a ver allá, más allá, como cantábamos, ¿verdad? Más allá de lo soñado. Es algo que debe de ir en la observación ya distante, en cierto espacio, en cierto tiempo, y de cualquier hecho o fenómeno. Así lo describe el diccionario. Y cuando Dios puso en mi corazón el hablar de sin perder la perspectiva de la eternidad, ciertamente, bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí quieren ir al cielo? ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos que allá en el cielo pues se va a pasar la eternidad? O bueno, también sabemos que hay otro lugar, no hay un intermedio, ¿verdad? Como algunos dicen, un purgatorio, eso no existe, porque no está en las Escrituras. O es el cielo o es el infierno, como dicen, no hay medias tintas, o es uno o es otro. Y Dios nos creó para pasar la eternidad permaneciendo en su presencia. Cuando Él, desde el Génesis, junto con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hizo pensando en la eternidad. No lo hizo pensando en, pues por un ratito nada más, no hayamos qué hacer, ya nos aburrimos nosotros tres, vamos pues a ver qué más, ya creamos los demás, ahora sí que la tierra, el universo, pues ¿qué más hacemos? Lo hizo pensando en la eternidad. Repite después de mí, Dios me hizo pensando en la eternidad. Dios no te creó para un ratito, Dios no te creó para un momento. Dios te creó para que no pierdas la perspectiva de lo eterno, que un día Él te va a llamar a su presencia y ese día te lo vas a encontrar todos los seres humanos de dos formas, o como su juez o como su salvador. Y vaya que nos conviene encontrándolo como nuestro salvador. Amén. Así que hemos escuchado muchas veces, muchas predicaciones, nombres como los valientes de David, personajes como José Basebet, el Dagmonita, que era el principal de los capitanes, Eleazar, hijo de Dodo, Osama, hijo de Age, que ellos son los tres principales, los tres más valientes, los que estaban ahí al pie de batalla con David, aquellos que cuando David tuvo sed y dijo, oh, ¿quién me diera de beber del estanque de la fuente ahí en Jerusalén? Y que pues estaba dominado por filisteos, y a ellos no les importó, dijeron, vamos a ir, vamos, porque el rey tiene sed y tiene, llamémosle así, este capricho, y pues como nosotros somos obedientes, estamos bajo su liderazgo, pues vamos a hacer hasta lo imposible para traerle un vaso con agua de ese manantial. Lo hicieron, conocemos la historia, no es parte de esto, pero son esos hombres que pasaron a la historia por hacer este tipo de hazañas, junto con otros 34 hombres que podemos ver la lista ahí en 2 Samuel 23, de versos 8 al 39, donde son 37 hombres en total. Sin embargo, hubo un hombre que no está incorporados ahí
en esta lista de valientes que no resta importancia, mucho menos, a su calidad de vida, porque eran hombres cercanos al rey David. Y estoy hablando de Asaf, de Emán y Jedutún. Mire, y vamos a Primera de Crónicas, antes de ir al Salmo 73, Primera de Crónicas 25, versos 1 y 2, dice así: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José Netanías y Azarela, hijo de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Hasta aquí vamos poniendo una perspectiva de quién era Asaf. Era un hombre director, llamémosle de esta forma, director de alabanza. Era el principal que se encargaba. Sabemos que David reestructuró al edificar ese tabernáculo con la presencia de Dios ahí, con el arca, con el lugar santísimo, con el lugar santo, y el atrio. De esta forma lo estableció de 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana. Durante el reinado del rey David estaba la alabanza, la adoración, la exaltación, día y noche. Se organizaron por diversos equipos de músicos, cantores, y eran los salmos precisamente los que entonaban, los que alababan. Y este hombre, Asaf, cuyo nombre significa la presencia de Dios, significa el recolector. Asaf significa recolector. Este hombre compuso el Salmo 73 y escribió otros 12 salmos preciosos, pero este salmo en específico, el 73, es denominado como un salmo narrativo, porque Asaf está narrando su vida de una forma tan peculiar, de una forma tan especial, que cada uno de nosotros nos podemos identificar con ello. Mire, a Asaf le sucedió algo pues extraordinario, porque a pesar de estar día y noche ministrando en la presencia de Dios cuando le correspondía su turno, escribe esto en el verso 2, ahí del Salmo 73: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir que Asaf, a pesar de tener un puesto, un ministerio establecido a las órdenes del rey David, el gran rey David, y tener la presencia de Dios tan cerca ahí en el lugar santísimo, él escribe eso: casi me salgo de la gracia, casi por mis decisiones, por mis pensamientos, no porque Dios sea injusto, no, porque Dios es fiel, Dios es justo. Vamos a analizar esto. Hay cosas que, como Asaf, constantemente nos pasa a nosotros y a lo cual no encontramos explicación lógica, y a veces queremos que Dios nos dé una respuesta lógica, y a lo cual Dios nos dice: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. O sea, no esperes que te explique literal, así es Dios con nosotros. No esperes que te dé explicaciones con peras y manzanas. Bástate en mi gracia, espera en mí. Esto es lo que experimentó Asaf, ese salmista, ese director de alabanza, ese hombre santo, ese hombre que servía, reitero, bajo las órdenes del rey David. Y podemos comprender, número uno, que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entramos en la presencia de Dios y no perdemos la perspectiva de la eternidad, a pesar de los problemas, número uno, vamos a comprender que Dios es fiel. Porque así inicia este salmo, el Salmo 77, verso 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y aquí me gustaría que esto, como es un salmo narrativo, lo aplicaras para contigo. Que en lugar de poner ahí el nombre de Israel, pusieras tu propio nombre. Y que digas: ciertamente es bueno Dios para con Eduardo,
para con los limpios de corazón. Esto es algo maravilloso porque lo puedes hacer propio. Porque la palabra de Dios no es exclusiva para algunos. La palabra de Dios, Dios la dejó como un legado para su iglesia. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos iglesia? Amén, somos su cuerpo. Así que esto es maravilloso. Miren, como inciso A, aunque a veces nos hemos llenado de amargura, aunque pasemos por tormentas, por tribulaciones, como menciona el versículo 21, ahí en el Salmo 73, que dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Asaf, ese hombre santo, ese hombre adorador, se llenó de envidia. ¿Qué es lo que le causó esta envidia? Lo vemos en el versículo 3. Vamos a estar yendo y viniendo en este Salmo 73. Dice el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cómo dice su versión? De los impíos, viendo la prosperidad de los impíos. Aquellas personas, ¿qué es un impío? Impío se deriva de la palabra píos, que es santo. Im es una anteposición que significa no o contra, o sea, contra la santidad o que no es santo. Una persona que no está apartada del pecado, una persona que está sumergida en las cosas de este mundo, esa se deriva o puede ser definida como una persona impía. Y Asaf tuvo envidia, cometió ese grave error de tener envidia de las personas que no respetan la voluntad de Dios, de las personas que no conocen al Dios verdadero, de las personas que aman la iniquidad, que aman la maldad, que aman las cosas terrenales, de las personas que han perdido la perspectiva o que no tienen ni siquiera noción de la eternidad. Porque ¿cuántos han escuchado? El cielo y el infierno te lo creas aquí en la tierra. No existe eso, es un cuento. Eso que está ahí en la Biblia, no, es pura falacia. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Con cuántos? Lamentablemente yo sí he tenido varios, inclusive te dan ganas de agarrarlos a patadas, pero dice: Dios, dame paciencia. Porque a ellos sí les quieres explicar con peras y manzanas a la luz de la Biblia lo que dice, el gran amor que tiene Dios para con ellos, pero que terminan rechazándolo y burlándose. Dicen: no, eso no aplica para mí, eso para ti y tu iglesita. Y nos tachan de religiosos y todo lo demás. Mire, vamos a ver estos 4 problemas que ocasionan la envidia. Y yo sé que somos humanos, así como también somos la iglesia de Jesucristo, pero somos seres humanos y que estamos expuestos cada día a tener este sentimiento de envidia. ¿Qué es lo que define el diccionario? La palabra envidia es como tristeza o enojo de lo ajeno, el deseo de algo que no se posee. De una u otra manera, este sentimiento, a veces anhelamos: ay, cómo quisiera tener un carro así, ay, cómo quisiera tener esto, cómo quisiera tener aquello, o cómo quisiera ser millonario, como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, los que nos gusta el fútbol, o ponga el nombre del artista, cantante o quien sea ultramillonario, ¿no? Y a veces, sí es cierto, tendemos a tener un mucho de envidia. Y este fue el grave error que cometió Asaf, porque le ocasionó estos problemas. Los sentimientos causados por la envidia, número 1, es un corazón amargo. La amargura hace que la persona llegue a ser introspectiva, que esté ensimismada, que esté pensando solo en sí mismo, que esté de mal humor, que esté evitando las relaciones. Y esto ocasiona que nos alejemos de la iglesia. Esto ocasiona que nos alejemos de esas personas que son nuestros amigos y que nos quieren apoyar y ayudar, de nuestra propia familia muchas veces. Están de mal humor y bueno, esto no es nada correcto. El Salmo 73:2, ahí lo menciona el versículo, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Ya lo habíamos leído. Por poco resbalaron mis pasos, dice esta versión Reina Valera del 95. Aquí, en esto, podemos ver que Dios continúa hablando a los corazones. Como punto número 2,
hay trastornos emocionales y físicos, causados, sí, por la envidia, porque esto nos lleva, mire, esto está comprobado por las ciencias, esto está más que comprobado de una u otra manera en la medicina, que nos provoca alteraciones en nuestro estómago, en nuestro aparato digestivo, en los riñones, en el corazón, ya después andan con las gastritis, con las colitis y todas las demás itis, y están constantemente tomando medicamentos por causa de este estado emocional que ahora es conocido como estrés, que provoca enfermedades psicosomáticas. Y vaya que si algo ha dejado estos últimos 2 años, el 2020 y 2021, pues es un alto grado de estrés en las personas por esta pandemia. Si algo nos ha demostrado que somos completamente vulnerables como seres humanos en nuestra salud mental, es eso. Debemos tener un equilibrio, y el único que nos puede dar esa salud física, mental y espiritual correctamente es nuestro Dios. Esto, mire, hay una enfermedad que se llama o se abrevia como TAG, TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizada. Y esto, créame, he platicado con médicos pediatras, cada vez más lo están sufriendo los pequeñitos. Niños de 4, 5, 6 años, nada más dense ahí una vuelta, pregúntale la tasa de suicidio en menores de edad, están disparadas. Están disparadas cada vez más. Pequeños, niños de 8, 9, 10 años se están suicidando, se están quitando la vida, provocado por estos trastornos psicosomáticos. Es tanto su estrés, es tanto su modus vivendi de estar alejados, de estar apartados. ¿Quién dice, pues un niño de qué se puede estresar? Uno como adulto piensa eso, pero créame, si ve la tasa de incidencia de mortalidad infantil por causa del suicidio, está a la alza. Y de eso se está agarrando Satanás. Cada vez, cada día, cada ocasión, para llevarse más niños hacia la muerte. Estos trastornos, fíjese, ¿cuántos han escuchado este término de me rompió el corazón roto? Y ponen su corazoncito así. Pues esto es realidad. Médicamente hablando se conoce como el síndrome de Takotsubo. Es un fenómeno real que ocurre en aquellas personas, aquellos pacientes que han estado expuestos a un estrés emocional repentino o circunstancias extremadamente devastadoras. Esto sucede, esto es real. Así que cuando le digan, tengo el corazón roto, usted puede decirle, si te hubiera roto el corazón ya te hubieras muerto. Sí, o sea, realmente esto es algo también serio, es un diagnóstico médico y esto es ocasionado. Fíjense, todo esto, poniendo en el contexto, lo que sucedió con Asaf, dice que fue por envidia de los impíos. ¿Sí? Vamos en la misma línea. Después, como punto 3, este otro problema es muy importante, muy grave, porque se entra en un estado de ignorancia. Y ahí el versículo 22 del Salmo 73, así nos lo describe Asaf. El versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Lo que describe Asaf era que fui tan torpe, fui tan ignorante, fui tan boquelón, dirían en mi rancho, que esto realmente, pues a pesar de estar en la presencia de Dios, no reconocía todo lo que tenía delante de él. Número 4, entra en decadencia espiritual. Este también es un problema muy grave porque un corazón de una persona envidiosa puede llevar a esa persona a la derrota espiritual, alejados de Dios, alejados de su presencia. E insisto, estos versículos me impactaron, lo que describió Asaf ahí en el verso 2 y 3. Lo leo de nuevo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El diccionario Strong, un diccionario bíblico,
da la definición de deslizar, que su raíz primaria es natá. Esta es usado en una gran variedad de aplicaciones y significa esto: apartarse, bajarse, declinarse, dejarse, desviar, hacer injusticia, pervertir, rendir, retirar, torcer y volverse. Todo esto, cuando usted vea esta palabra en la Biblia de deslizarse, eso es lo que significa, todos esos significados tiene. Asaf declaró: yo estuve a punto de declinar, estuve a punto de rendirme, estuve a punto de apartarme, estuve a punto de retirarme, estuve a punto de volverme. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos han dicho, no vale la pena? Y no es la canción. ¿Cuántos han dicho, realmente Dios, ¿tienes respuesta para mí? Porque a veces como seres humanos somos inclusive hasta exigentes. Queremos el sí, el ahora y el ya a nuestra manera y no conforme a los tiempos, a los planes y a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esto nos ocasiona a nosotros como seres humanos un momento de estrés, un momento de depresión, un momento de alejamiento, un momento de desmotivación, y dices, ya no más, me retiro, me aparto, le doy la espalda a Dios. Y esto es algo muy, muy, muy grave, porque termina alejándonos de la presencia de Dios y terminamos perdiendo la perspectiva del eterno. Esto se llama apostasía. Y esto está sucediendo. Esto es un cumplimiento de la Escritura, que en estos días, que en los postreros días, dice que va a haber hombres amadores de sí mismo, dice que va a haber hombres que nieguen la existencia de Dios, va a haber hombres y mujeres que digan, no más con Dios, yo creo mi propio ídolo, yo creo mi propio Dios dinero, mi propio Dios trabajo, mi propio Dios, etcétera, etcétera. Y dejan de dar la gloria al que la merece. Pero ¿cómo controlar estos sentimientos de envidia? Créame, no estamos exentos, porque aquel que me diga, yo nunca he tenido envidia, pues realmente creo que entonces te hace falta hay un ajuste para que pues seas verdadero, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos sentido en un momento envidia de una u otra forma. En este apartado, ¿cómo controlar esos sentimientos? Pues es difícil, pero número uno, controlando los impulsos. Ese fue el primer acto que el salmista tuvo que luchar contra este sentimiento de envidia, y en el verso 15 lo podemos ver, porque dijo ahí, si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Aquí él está diciendo, si yo emulo su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de vivir, dices, pues me estaría engañando a mí mismo y estaría engañando a los demás, porque yo no soy así, porque Dios no me creó así, porque Dios no me quiere así. Número dos, debemos tratar de entender la situación. Tal vez no al 100%, no pedirle, no exigirle a Dios, a ver, explícame. No ponernos a discutir con Dios, no, sino que simplemente es estar en un momento en la presencia de Dios y decirle, Dios, ayúdame en esto. Ayúdame a entender cuál es tu propósito para mi vida. Y lo vemos en el versículo 16, que dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Nos va a ocasionar conflictos, sí, porque a veces Dios dice no, porque hay ocasiones cuando uno está en oración, cuando uno pide, cuando uno clama, cuando está día y noche clamando con rodilla, todo eso yo recuerdo perfectamente, y hacía mis ayunos de Daniel, mis ayunos inclusive hasta de 40 días cuando estaba muy delicada la salud de mi madre, y ella pues bueno, ya está en su presencia. Yo me sentí tan desolado, tan abandonado por Dios, que yo verdaderamente cuando tenía 12 años llegué a pensar esto mismo que estaba Asaf. Y casi me deslizo, casi digo, bueno,
Dios me atrajo con lazos de amor a su presencia. De nueva cuenta, Dios me atrajo con su bondad, con su misericordia, pero esto es algo que debemos hacer. Número 3, buscar a Dios antes que cualquier cosa. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Número 4, reconocer la bondad de Dios. Ahí, en medio de un mundo tan violento y lleno de adversidades, el creyente debe reconocer la bondad del Señor en su vida. No hay de otra. ¿Sí? El Salmo 73, verso 1, así inicia el salmista. Ciertamente es bueno Dios, y dijimos ahí, ponga su propio nombre, usted reconozca que Dios es bueno en su vida, amén, y alabe a Dios. El Salmo 136, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Inciso B, Dios ha estado presente siempre, siempre en nuestra vida, aunque usted no lo pueda ver, aunque usted no lo pueda tocar, aunque usted algunas ocasiones, porque está tan distraído con tantos ruidos, no pueda escuchar su voz, pero créame, Dios ha estado allí, porque así dice su palabra, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de tus días, hasta el momento en que des tu último exhalación, tu último suspiro, hasta ese momento yo voy a estar contigo, porque entonces te voy a llamar a mi presencia. Sí, el Salmo ahí en el verso 23 y 24 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Fíjense el diálogo que hay, no es un monólogo este salmista, este salmo. Dios le está dando una palabra a su corazón a Asaf para que lo escriba, y ahí le está respondiendo Dios. Dice, con todo, mira, con todos tus problemas, con todo lo que tú ya me externaste, dice Dios, con todo yo siempre estuve contigo. Y responde Asaf, me tomaste de la mano derecha. Así es Dios, así es Dios. A pesar de tus problemas, recuerda esta frase, no importa el tamaño de tu problema, aunque tú digas mi problema es muy grande, recuerda que tu Dios es mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Inciso C, su fidelidad traspasa nuestra existencia terrenal. Es uno de los versos que más me fascinan, que más me encantan, el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por ello es el título de este mensaje, sin perder la perspectiva de lo eterno. ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué hacemos buenas obras? No para salvación, sino buenas obras como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Porque queremos que más personas vayan junto con nosotros. Y primeramente, yo en el título personal digo, pues me voy a abocar y me voy a preocupar para que mis hermanos, mis hermanas, hablando en lo carnal, mis hermanos, hermanas sanguíneas, mis sobrinos y el resto de mi familia, pues vayan conmigo. Porque va a haber un gran pesar en mi corazón el saber, y más que estos tiempos se acercan, que puede suceder el jarapazo, el rapto en cualquier momento. Y si ya hablamos a nuestra familia sobre quién es Dios, sobre lo que hacemos, lo más importante es hablar con el testimonio. Porque si eres, como dicen, luz en la calle, pero oscuridad en tu casa, la Biblia en Santiago lo define de otra forma. Aquel que no provee para su propia casa es peor que un inicuo, es peor que un impío. Así que hay que tener mucha atención. Y para terminar prácticamente con esto, Dios tiene grandes planes, grandes bendiciones para nosotros. Es un mensaje muy corto, pero como dicen, sustancioso. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 10, del verso 19 al 25. Le voy a dar lectura, Hebreos 10, 19. Así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí menciona esto, el verso 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos, para impulsarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y dice un consejo muy importante en estos tiempos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Incline su rostro ahí. Padre, ayúdanos. Te damos gracias, Señor, antes que cualquier cosa, porque tú hablas a nuestro corazón, porque tú pones el querer como el hacer en nuestra vida. Líbranos, Señor, verdaderamente líbranos de cometer estos errores que un hombre como Asaf tuvo la valentía y la osadía de escribir. Si tú le pusiste esto en el corazón de Asaf, fue con un propósito, Señor. Saber que estamos expuestos a tener envidia de las personas impías. El problema más grande es que nos quedemos allí y que no reconozcamos que necesitamos de ti, que no reconozcamos, Señor, que tú eres más grande que nuestros problemas, que no reconozcamos que tú eres el único, Señor, que nos puede dar vida y vida en abundancia. Amado Dios, ayúdanos. Una vez más te lo digo, ayúdanos, Señor. No a comprenderte, no a entenderte, sino a vivir aferrado de ti, Señor, y no alejarnos de tu mano, no alejarnos de tu presencia, a no perder la perspectiva de lo eterno, Señor, porque tú tienes planes de bendición y no de destrucción, tienes planes de edificación, Señor, para nuestras vidas, para tu iglesia. Para ello has establecido, Señor, tu amada iglesia como embajadores del reino de los cielos, para expandir tu reino en esta tierra, Señor. No emulando el mundo, no emulando, Señor, las cosas de este mundo, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres fiel. Y amado Señor, tu palabra dice en esa oración que hiciste, Jesús, que escribió el evangelista Juan en el capítulo 17. Padre, gracias. Hoy nos recuerdas una vez más estas palabras. Así oraste, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y continúa, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y concluye, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Dios. Terminemos este tiempo y solamente dile gracias. Dile gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque sobre todas las cosas esta oración aún es vigente y continuará vigente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás, Señor. Dale gracias ahí en tu lugar. Antes de terminar, solamente dile gracias, papá. Gracias, mi Dios. Porque oraste no solo por aquellos discípulos cuando tú estabas aquí en la tierra, sino que oraste por todos aquellos que creeríamos en la palabra por obediencia de esos hombres. Gracias. Gracias. Porque no pierdo la perspectiva de lo eterno, sino que sigo en pie, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y la iglesia de nuestro Señor dice, amén y amén. Amada iglesia, no pierda la perspectiva de lo eterno. Este mundo, créame, va a ir de mal en peor. No es nada que yo sea pesimista, mucho menos, pero los tiempos se pondrán complicados. Vemos lo que está sucediendo en naciones como Afganistán, Medio Oriente, o lo que sucede en aquellos países como China, que son un régimen totalmente tremendo. Aquí, dirían en mi rancho, vivimos en la gloria, y a pesar de las circunstancias, no desaprovechemos este tiempo de gracia. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirles. No perdamos la perspectiva, no nos afanemos con lo que está aquí. Podemos enfermar, sí. Podemos claudicar, sí. Podemos equivocarnos, cerrar el blanco y pecar, sí lo podemos hacer porque somos humanos. Pero, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Señor, para con nuestro Dios, Jesucristo el justo. No quitemos nuestra mirada de su cruz, de su amor, de su gracia. E instemos, evangelicemos, prediquemos en todo tiempo y en fuera de tiempo. Dejemos inclusive que las redes sociales hagan lo suyo a través de nosotros. ¿Cuántos tienen cuenta de Facebook? Creo que todos o la mayoría. Publiquen un versículo diario, escriban, manden un saludo a alguien. ¿Y quién es? No sé ni cuándo le di incluir, pero envíenle un mensaje, un messenger ahí. Dios te bendiga. Si te responde, pues continúa. Y si no, pues que Dios lo bendiga. Tú ya lo bendijiste. Busquemos estrategias que puedan impactar el mundo. Amén. Dios les bendiga, mi amada iglesia. Dios es bueno, Dios es fiel, Él nos ama y Él quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si usted está gozoso, dele un aplauso fuerte a Dios, porque Él es bueno.